¿Alguna vez has confiado tanto en alguien que entregarías tu vida en sus manos? Alexandra Morales, de 73 años, pensó que había encontrado en su nuera Elena la hija que nunca tuvo. Pero a veces, las personas más cercanas a nosotros esconden los secretos más oscuros. Lo que comenzó como pequeñas píldoras vitamínicas para mejorar su salud, se convirtió en una pesadilla de la cual casi no despierta. Esta es la historia de cómo una abuela descubrió la verdad más dolorosa de su vida, gracias a las palabras inocentes de su nieta de 8 años. Antes de volver a la acción, dinos desde dónde nos sintonizas y, si esta historia te ha conmovido, asegúrate de estar suscrito, porque mañana te he reservado algo muy especial. Alexandra Morales había construido su vida con la paciencia de quien entiende que las cosas buenas toman tiempo. A los 73 años, su casa de 2 pisos en el barrio San Rafael de Guadalajara, era el testimonio de décadas de trabajo arduo junto a su difunto esposo Roberto. Cada mueble, cada fotografía en las paredes, cada planta en el jardín trasero contaba una historia de amor, sacrificio y perseverancia. La casa olía siempre a canela y café recién hecho. Alexandra mantenía una rutina que había perfeccionado a lo largo de los años. Despertaba a las 6 de la mañana, preparaba su café en la misma cafetera que Roberto le había regalado en su 20º aniversario, y se sentaba en la mecedora del portal a observar cómo el barrio despertaba. Los vendedores ambulantes comenzaban a pasar, los niños corrían hacia la escuela, y las señoras del vecindario intercambiaban saludos desde sus ventanas. Su cabello plateado siempre estaba perfectamente peinado en un moño bajo, y aunque sus manos mostraban las líneas del tiempo, seguían siendo firmes y hábiles. Alexandra era conocida en todo el barrio por sus tamales de dulce y su habilidad para coser cualquier prenda que necesitara reparación. Las vecinas tocaban su puerta constantemente, no solo por su destreza con la aguja e hilo, sino porque Alexandra tenía el don de escuchar sin juzgar, y ofrecer consejos sabios cuando se los pedían. Doña Alexandra siempre sabe qué decir, comentaba la señora Carmen, su vecina de al lado. Es como si hubiera vivido todas las situaciones posibles y tuviera una respuesta para todo. Pero la vida de Alexandra no había sido fácil. Había perdido a Roberto hace 5 años por un infarto fulminante, y desde entonces, la casa se sentía demasiado grande y demasiado silenciosa. Sus 2 hijos, Miguel y Patricia, vivían sus propias vidas. Miguel trabajaba como ingeniero en una empresa petrolera en Veracruz, visitándola apenas 3 veces al año. Patricia, su única hija, había fallecido en un accidente automovilístico cuando apenas tenía 35 años, dejando huérfano a su hijo Sebastián. Sebastián se había convertido en el centro del universo de Alexandra. Ahora de 28 años, trabajaba como maestro de primaria y se había casado con Elena hace 3 años. La boda había sido pequeña pero hermosa, celebrada en el jardín trasero de la casa de Alexandra. Recordaba vívidamente cómo Elena había llorado de felicidad ese día, abrazándola fuerte y susurrándole al oído: «Gracias por aceptarme como tu hija, abuela Alexandra. Nunca tuve una madre que me cuidara como usted lo hace». Elena había llegado a sus vidas como un rayo de sol después de años de tristeza. Era una mujer de 26 años, enfermera de profesión, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Tenía el cabello castaño ondulado que siempre llevaba recogido en una cola de caballo práctica, y unos ojos verdes que transmitían calidez y sinceridad. Desde el primer día que Sebastián la llevó a casa, Elena se había mostrado atenta, cariñosa y genuinamente interesada en la vida de Alexandra. «Abuela, ¿me puede enseñar a hacer sus famosos tamales?», le había preguntado Elena durante su segunda visita. «Quiero que Sebastián sienta el amor de su familia en cada bocado que pruebe». Esas palabras habían tocado profundamente el corazón de Alexandra. Por primera vez desde la muerte de Patricia, sentía que tenía una hija nuevamente.
Elena no solo aprendió a hacer tamales, sino que también ayudaba con la limpieza de la casa, acompañaba a Alexandra a sus citas médicas, y se quedaba horas conversando sobre la vida, los sueños y los recuerdos. La rutina de Alexandra había encontrado un nuevo ritmo desde la llegada de Elena a la familia. Los domingos se habían convertido en sagrados. Elena, Sebastián y su pequeña hija Sofía de 8 años llegaban temprano para el desayuno. Sofía era la luz de los ojos de Alexandra, una niña vivaz con las mismas facciones delicadas de su madre pero con la determinación y curiosidad que recordaba de Sebastián cuando era pequeño. «Bisabuela, ¿me cuentas otra vez la historia de cuando el bisabuelo te pidió matrimonio?», preguntaba Sofía mientras ayudaba a poner la mesa, usando con cuidado la vajilla de porcelana que Alexandra reservaba para ocasiones especiales. Estos domingos familiares se habían convertido en el ancla emocional de Alexandra. Después del desayuno, mientras Elena y Sebastián lavaban los platos, ella se sentaba con Sofía en el jardín trasero, señalando las diferentes flores y contándole historias de cada planta. El rosal que Roberto había plantado para su primer aniversario, las margaritas que Patricia adoraba de niña, el limonero que daba los limones más dulces del barrio. Elena siempre observaba estas interacciones con una sonrisa, a veces tomando fotografías con su teléfono. «Quiero que Sofía recuerde estos momentos para siempre», decía. «Es tan importante que tenga una conexión fuerte con sus raíces». Durante la semana Elena estableció la costumbre de visitar a Alexandra cada martes y jueves después de su turno en el hospital. Llegaba con bolsas del supermercado insistiendo en cocinar para ambas. «Abuela, usted ya trabajó suficiente en su vida, ahora es mi turno de cuidarla». Alexandra protestaba al principio, pero secretamente disfrutaba ser consentida. Elena preparaba comidas deliciosas y nutritivas, siempre preocupada por la salud de su suegra. «Los adultos mayores necesitan cuidados especiales», explicaba mientras servía un plato de verduras al vapor con pollo. «Tengo que asegurarme de que esté recibiendo todos los nutrientes que necesita». La casa comenzó a llenarse de vida nuevamente. Elena trajo plantas nuevas para el jardín, reorganizó algunos muebles para que Alexandra pudiera moverse más cómodamente, y hasta instaló mejores luces en la cocina. «Quiero que esta casa sea perfecta para usted, abuela. Se merece lo mejor». Los vecinos comentaban el cambio positivo en Alexandra. «Se ve más joven desde que Elena llegó a la familia», observaba el señor Raúl, el dueño de la tienda de la esquina. «Es hermoso ver cómo esa muchacha cuida a doña Alexandra. No todas las nueras son así de atentas». Efectivamente, Alexandra se sentía renovada. Por primera vez en años tenía algo que esperar cada día. Las visitas de Elena, las llamadas telefónicas de Sebastián preguntando cómo estaba, los dibujos que Sofía le llevaba de la escuela. La soledad que había sido su compañera constante desde la muerte de Roberto comenzó a desvanecerse. Las noches, que antes se estiraban interminablemente mientras Alexandra veía telenovelas para llenar el silencio, ahora tenían un propósito diferente. Elena había sugerido que establecieran una rutina de llamadas telefónicas antes de dormir. «Solo para asegurarme de que esté bien, abuela. Uno nunca sabe cuándo puede necesitar ayuda». Estas llamadas nocturnas se convirtieron en momentos preciosos. Elena le contaba sobre su día en el hospital, las pacientes que había atendido, los desafíos de su trabajo. Alexandra compartía memorias de su juventud, consejos de vida, y planes para las próximas reuniones familiares. «Eres la hija que siempre soñé tener», le confesó Alexandra una noche durante una de estas conversaciones telefónicas. «Patricia habría estado tan feliz de saber que Sebastián encontró a alguien como tú». «Y usted es la madre que siempre necesité», respondió Elena con voz emocionada. «Mi propia madre nos abandonó cuando era pequeña. Nunca supe lo que era tener una figura materna hasta que la conocí a usted».
Esta confesión había profundizado aún más el vínculo entre ambas mujeres. Alexandra entendía ahora por qué Elena era tan atenta y cariñosa. Estaba sanando heridas de su propia infancia a través del amor que daba y recibía en esta nueva familia. El barrio San Rafael había sido testigo de esta hermosa transformación. La casa de Alexandra, que había estado sumida en un silencio melancólico durante años, ahora resonaba con risas, conversaciones y el aroma de comidas familiares. Los domingos, cuando toda la familia se reunía, se podía escuchar música alegre y las voces de múltiples generaciones mezclándose en armonía. Alexandra había encontrado una nueva razón para vivir. Su rutina diaria ahora incluía preparativos para las visitas de Elena, seleccionar recetas que quisiera enseñarle, y pensar en historias familiares que compartir con Sofía. La mecedora del portal seguía siendo su lugar favorito para el café matutino, pero ahora observaba el mundo con ojos diferentes, llenos de esperanza y gratitud. La vida había tomado un giro hermoso e inesperado. Después de años de pérdidas y soledad, Alexandra había encontrado en Elena no solo una nuera excepcional, sino una compañera de vida que entendía sus necesidades y respetaba su independencia mientras le ofrecía el apoyo emocional que tanto había extrañado. Todo parecía perfecto en el mundo de Alexandra Morales. Tenía una familia que la amaba, una rutina que la satisfacía, y un futuro que, por primera vez en años, parecía brillante y lleno de posibilidades. Pero como suele suceder en la vida, a veces la felicidad más profunda esconde los secretos más oscuros, y Alexandra estaba a punto de descubrir que no todo era lo que parecía en su pequeño paraíso familiar. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. El primer martes de octubre llegó con un cambio sutil en la actitud de Elena, que Alexandra no logró identificar completamente. Durante su visita habitual, mientras preparaban juntas una sopa de verduras en la cocina, Elena pareció más observadora de lo usual, estudiando cada movimiento de su suegra con una atención médica que antes no había mostrado. «Abuela, ¿ha notado que le cuesta más trabajo subir las escaleras últimamente?», preguntó Elena mientras picaba zanahorias con precisión quirúrgica. Sus ojos verdes, normalmente cálidos y reconfortantes, parecían estar evaluando algo específico. Alexandra se detuvo un momento, sorprendida por la pregunta directa. «Bueno, supongo que sí. Pero es normal a mi edad, ¿no crees? Los 73 años no llegan solos». Se rió suavemente, pero notó que Elena no correspondió su humor con la sonrisa habitual. «También he observado que se queda dormida más temprano durante nuestras conversaciones telefónicas nocturnas», continuó Elena ahora agregando apio al sofrito. «Y el domingo pasado, cuando Sofía le estaba contando sobre su obra de teatro escolar, usted parecía desconectada. ¿Se sintió mareada?». La observación hizo que Alexandra reflexionara. Era cierto que últimamente se sentía más cansada de lo usual, pero había atribuido estos síntomas a los cambios de estación, y quizás a la edad. «Puede ser. He estado durmiendo un poco irregular. A veces me despierto en la madrugada y me cuesta volver a conciliar el sueño». Elena dejó el cuchillo sobre la tabla de cortar y se acercó a Alexandra, tomando sus manos con gentileza. «Abuela, como enfermera, estos síntomas me preocupan. La fatiga extrema, los problemas de sueño, la falta de concentración, podrían indicar deficiencias nutricionales serias». ¿Deficiencias nutricionales? Alexandra sintió un nudo de preocupación formándose en su estómago. La palabra serias resonó en su mente con un eco ominoso. Sí, especialmente en adultos mayores. El cuerpo deja de absorber ciertos nutrientes con la misma eficiencia que antes. Elena habló con la autoridad de alguien que había estudiado estas condiciones.
He visto casos en el hospital de pacientes de su edad que desarrollan anemia severa, deficiencia de vitamina B12, bajos niveles de hierro. Si no se tratan a tiempo, pueden llevar a complicaciones serias. Alexandra sintió cómo el miedo comenzaba a infiltrarse en su tranquilidad. ¿Qué tipo de complicaciones? Problemas cognitivos, debilidad extrema, incluso issues cardiovasculares. Elena apretó suavemente las manos de su suegra. Pero no se preocupe, abuela. Por eso estoy aquí. No voy a permitir que nada malo le pase. La seguridad en la voz de Elena fue tanto reconfortante como inquietante para Alexandra. Por un lado, se sentía protegida por tener una enfermera en la familia que se preocupaba genuinamente por su salud. Por otro lado, la idea de que su cuerpo pudiera estar fallándola de maneras que no había percibido la llenó de ansiedad. ¿Qué debería hacer entonces?, preguntó Alexandra, sintiendo suddenly vulnerable y dependiente. Bueno, lo ideal sería hacer exámenes de sangre completos, pero sabemos cómo son los hospitales públicos. Puede tomar semanas conseguir una cita, y mientras tanto, su condición podría empeorar. Elena pausó dramáticamente, como si estuviera considerando cuidadosamente sus próximas palabras. Sin embargo, tengo una idea. Elena se dirigió a su bolsa de mano, una cartera profesional de cuero negro que siempre llevaba, y sacó un pequeño frasco de plástico ámbar. Las píldoras dentro hicieron un sonido suave al agitarse, como maracas pequeñas en miniatura. Estos son suplementos vitamínicos de grado médico, explicó Elena, sosteniendo el frasco con la reverencia de alguien que maneja algo precioso. Los conseguimos en el hospital para pacientes con exactamente los síntomas que usted está presentando. Contienen vitamina B12, hierro quelado, ácido fólico, y otros nutrientes esenciales en concentraciones terapéuticas. Alexandra examinó el frasco. Las etiquetas estaban en inglés, con terminología médica que no comprendía completamente. ¿Son seguras para alguien de mi edad? Completamente seguras. De hecho, están especialmente formuladas para adultos mayores. Elena desenroscó la tapa y sacó una píldora pequeña, de color azul claro. Mire qué pequeñitas son. Se toman una vez al día, preferiblemente por la noche para que trabajen mientras duerme y restauren sus niveles nutricionales. La píldora era efectivamente pequeña, no más grande que una aspirina para niños. Alexandra la sostuvo en su palma, sintiéndose curiosamente intimidada por algo tan diminuto. ¿Cuánto tiempo tendría que tomarlas? Generalmente, los pacientes comienzan a sentir mejorías en la primera semana, respondió Elena con la confianza de una profesional médica. Mejor sueño, más energía, mayor claridad mental. En un mes, debería sentirse como nueva. Y lo mejor de todo es que no tendrá que esperar citas médicas, ni gastar dinero en exámenes costosos. La propuesta sonaba lógica y conveniente. Alexandra había escuchado historias de vecinas que habían esperado meses para conseguir citas médicas, solo para que les recetaran vitaminas caras que podrían haber comprado en cualquier farmacia. ¿No debería consultar con un doctor primero?, preguntó, aunque ya se sentía inclinada a confiar en el juicio profesional de Elena. Abuela, yo soy su doctora de la familia, sonrió Elena, y por primera vez en toda la conversación, su sonrisa alcanzó completamente sus ojos. Tengo 5 años de experiencia tratando exactamente estos casos. Además, son solo vitaminas, no medicamentos con receta. Es como tomar un multivitamínico, pero mucho más efectivo. Elena abrió el grifo de la cocina y llenó un vaso con agua fresca. ¿Por qué no toma la primera ahora mismo? Así podemos comenzar su recuperación inmediatamente. Alexandra miró la pequeña píldora azul en su mano. Algo en su interior, una voz muy pequeña y distante, le susurró precaución. Pero esa voz
fue rápidamente silenciada por la lógica aparente de la situación, la autoridad médica de Elena, y su propio deseo de sentirse mejor. Está bien, dijo finalmente. Confío en ti, Elena. Si tú dices que me ayudará, entonces lo haré. Se llevó la píldora a la boca y la tragó con un sorbo de agua. El sabor fue ligeramente amargo, con un regusto metálico que persistió en su lengua por varios segundos. Perfecto, dijo Elena, tomando el vaso vacío y enjuagándolo inmediatamente. Ahora, es importante que tome una cada noche a la misma hora. ¿Qué le parece a las 9 de la noche? Así tendrá tiempo de hacer la digestión después de la cena. Las 9 suena bien, concordó Alexandra. Elena guardó el frasco en el gabinete de la cocina, junto a los otros medicamentos de Alexandra, sus píldoras para la presión arterial y el calcio que había estado tomando durante años. Una cosa más, abuela, añadió Elena, su voz tomando un tono ligeramente más serio. Estos suplementos son bastante potentes. Es normal que al principio se sienta un poco más somnolienta de lo usual. Su cuerpo se está ajustando y usando la energía para reparar deficiencias nutricionales. No se alarme si duerme más profundamente las primeras noches. ¿Más somnolienta? Alexandra sintió una pequeña alarma. Sí, es completamente normal. Piénselo como su cuerpo entrando en modo de reparación intensiva. Elena comenzó a lavar los utensilios de cocina que habían usado. De hecho, el sueño profundo es una buena señal. Significa que las vitaminas están trabajando. Esa noche, después de que Elena se fuera, Alexandra se sintió extrañamente ansiosa sobre las píldoras. Se quedó sentada en su mecedora, mirando hacia la cocina donde sabía que estaba el frasco. A las 9 en punto, tal como Elena había sugerido, fue al gabinete y tomó la segunda píldora. El efecto fue casi inmediato. Una sensación de relajación profunda se extendió por su cuerpo, comenzando en su estómago y subiendo hacia su cabeza. Se sintió como si estuviera flotando suavemente, sus preocupaciones disolviéndose como azúcar en agua tibia. Debe ser porque finalmente mi cuerpo está recibiendo lo que necesita, murmuró para sí misma mientras se dirigía a su habitación. Esa noche durmió más profundamente de lo que había dormido en años. No hubo los despertares usuales a las 3 de la madrugada, ni las horas de dar vueltas en la cama. Fue un sueño negro, sin sueños, como caer en un pozo de terciopelo. Al día siguiente, despertó sintiendo una extraña combinación de descanso y desorientación. Le tomó varios minutos recordar dónde estaba y qué día era. Cuando finalmente se levantó, se sintió ligeramente mareada, pero atribuyó la sensación a haberse levantado demasiado rápido. Durante los siguientes días, estableció la rutina exactamente como Elena había instruido. Cada noche a las 9, una pequeña píldora azul con un vaso de agua. Y cada noche, el mismo sueño profundo y sin sueños. El jueves, cuando Elena llegó para su visita habitual, encontró a Alexandra más callada de lo usual. ¿Cómo se siente con las vitaminas, abuela?, preguntó Elena mientras observaba cuidadosamente el rostro de su suegra. Bueno, definitivamente estoy durmiendo mejor, respondió Alexandra lentamente, aunque me siento un poco confundida en las mañanas. ¿Es eso normal? Completamente normal, aseguró Elena rápidamente. Su cuerpo se está desintoxicando de años de deficiencias nutricionales. La confusión matutina debería desaparecer en una semana más o menos. Mientras tanto, es importante que mantenga la rutina exactamente como acordamos. Elena abrió el gabinete y contó las píldoras restantes. Perfecto, ha estado siguiendo las instrucciones al pie de la letra. Estoy muy orgullosa de usted, abuela. ¿Cuándo debería empezar a sentirme más alerta?, preguntó Alexandra. Dale tiempo al proceso, respondió Elena cerrando el gabinete con un clic definitivo. La curación real requiere paciencia. Y recuerde,
Si se salta aunque sea una noche, podríamos perder todo el progreso que hemos logrado. Esa advertencia se quedó con Alexandra. La idea de perder el progreso, de regresar a la fatiga, y los problemas de sueño que había estado experimentando antes, la motivó a ser aún más diligente con su rutina nocturna. Lo que Alexandra no sabía era que Elena había comenzado a tomar notas detalladas sobre su comportamiento. Pequeñas observaciones sobre su nivel de alerta, sus respuestas a preguntas simples, cuánto tiempo le tomaba procesar información. Notas que guardaba cuidadosamente en un cuaderno pequeño que mantenía en su bolsa, lejos de la vista de Alexandra. El catalizador había sido introducido en la vida de Alexandra de la manera más cariñosa y convincente posible. Las píldoras azules habían llegado envueltas en preocupación médica, expertise profesional y amor familiar. Y Alexandra, confiando completamente en su querida nuera, había aceptado voluntariamente el primer paso hacia un camino que aún no podía imaginar. Las vitaminas habían comenzado su trabajo, y con cada píldora que Alexandra tragaba confiadamente se alejaba un poco más de la mujer alerta y independiente que había sido, sin darse cuenta de que estaba perdiendo algo mucho más valioso que cualquier deficiencia nutricional podría quitarle: su autonomía. La segunda semana con las píldoras azules trajo consigo una serie de incidentes que hicieron que Alexandra comenzara a cuestionar si realmente estaba mejorando como Elena había prometido. El primer signo de alarma llegó un viernes por la mañana cuando se despertó en el suelo de su habitación, sin recordar cómo había llegado ahí. Se encontró acostada sobre la alfombra persa que había heredado de su madre, con su camisón arrugado, y una sensación de confusión tan densa que por un momento no pudo recordar su propio nombre. El reloj de la mesita de noche marcaba las 10:30 de la mañana, 3 horas y media después de su hora habitual de despertar. «¿Qué me está pasando?», murmuró, luchando por ponerse de pie. Sus piernas se sentían como gelatina, y tuvo que apoyarse en la cama para mantener el equilibrio. Lo más perturbador no era la caída en sí, sino la ausencia total de memoria sobre cómo había ocurrido. Alexandra siempre había tenido una memoria excepcional. Podía recordar conversaciones completas de décadas atrás, fechas importantes, y los detalles más pequeños de eventos familiares. Esta laguna mental la aterrorizó más que cualquier dolor físico. Durante el desayuno, mientras intentaba normalizar su rutina matutina, notó que sus manos temblaban ligeramente al sostener la taza de café. El líquido se ondulaba en pequeñas olas, creando patrones hipnóticos que la distraían de sus pensamientos. Tuvo que usar ambas manos para llevar la taza a sus labios sin derramar el contenido. «Esto no puede ser normal», se dijo a sí misma, pero inmediatamente recordó las palabras de Elena sobre los efectos temporales de ajuste. «Tal vez necesito darle más tiempo». Sin embargo, cuando intentó llamar a su vecina Carmen para preguntarle si había escuchado algún ruido durante la noche, descubrió que no podía recordar su número telefónico. Un número que había marcado cientos de veces a lo largo de los años, grabado en su memoria como su propia fecha de nacimiento, simplemente había desaparecido. Frustrada, buscó su libreta de teléfonos, pero cuando la encontró, las letras parecían danzar en la página. Tuvo que cerrar los ojos, respirar profundamente, y volver a mirar varias veces antes de que los números se estabilizaran lo suficiente para marcarlos. «¿Carmen?» «Soy Alexandra», dijo cuando su vecina contestó. «Doña Alexandra, ¿cómo está?», sonaba diferente, pensé que era alguien más. «¿Diferente cómo?». La pregunta salió más brusca de lo que Alexandra había intentado. «No sé, ¿cómo?, más lenta, ¿se siente bien?». Alexandra pausó, considerando cómo responder. «He estado tomando algunas vitaminas nuevas, mi nuera dice que es normal sentirse un poco diferente al principio». «Ah, bueno, si su nuera lo dice, ella es enfermera, ¿verdad? Debe saber lo que hace». Después de colgar,
Alexandra se sintió más confundida que reconfortada. Si hasta Carmen, quien la conocía desde hace 20 años, notaba algo diferente en su voz, entonces los cambios eran más evidentes de lo que había pensado. El domingo familiar llegó con su ritual habitual, pero Alexandra se encontró luchando para mantener la fachada de normalidad. Cuando Sofía llegó corriendo hacia ella con un nuevo dibujo de la escuela, Alexandra tuvo dificultades para procesar lo que la niña le estaba mostrando. «Bisabuela, mira, dibujé a toda la familia en el parque», exclamó Sofía extendiendo un papel lleno de figuras coloridas con formas de palitos. Alexandra miró el dibujo, pero las líneas de colores parecían moverse y cambiar ante sus ojos. Tuvo que parpadear varias veces para enfocar la imagen. Es muy bonito, hijita», murmuró, pero su respuesta careció del entusiasmo usual que Sofía esperaba. «¿Puedes ver a mamá aquí?» La hice con su uniforme de enfermera. Sofía señaló una figura con vestido blanco. Alexandra siguió el dedo pequeño de su bisnieta, pero le tomó varios segundos identificar la figura específica entre las demás formas en el papel. Elena, quien había estado observando la interacción desde la cocina, se acercó rápidamente. «Sofía, ¿por qué no vas al jardín a jugar mientras los adultos conversamos?» «Pero quiero que bisabuela vea mi dibujo completo», protestó la niña. «Ya lo vio, cariño. Está muy cansada hoy». Elena tomó gentilmente el dibujo de las manos de Alexandra. «Ve a jugar». Una vez que Sofía salió al jardín, Elena se sentó junto a Alexandra en el sofá, su expresión mostrando una preocupación que parecía genuina pero calculada. «Abuela, ¿cómo se ha sentido con las vitaminas esta semana?» Alexandra dudó antes de responder. Una parte de ella quería mencionar la caída, la confusión, los temblores. Pero otra parte, la parte que confiaba implícitamente en Elena, le susurraba que estos síntomas eran exactamente lo que Elena había predicho. «Un poco diferente», admitió finalmente. «Me desperté en el suelo el viernes, y no recuerdo cómo llegué ahí». Elena frunció el ceño, pero su expresión pareció más de comprensión profesional que de sorpresa. «Eso puede suceder durante la fase de ajuste. Su cuerpo está redirigiendo energía para reparar deficiencias celulares profundas. A veces esto puede causar episodios de desorientación temporal». ¿Episodios de desorientación? Alexandra sintió un nudo en el estómago. Piénselo como cuando su computadora se reinicia para instalar actualizaciones importantes, explicó Elena con una analogía que sonaba científicamente plausible. Hay momentos de desconexión mientras el sistema se actualiza y mejora. Pero Carmen dijo que sonaba diferente por teléfono. Por supuesto que suena diferente, respondió Elena sin perder un segundo. Su cuerpo está trabajando duro para corregir años de malnutrición celular. Es como si estuviera en rehabilitación interna. Los cambios vocales son completamente normales cuando el sistema nervioso se está recalibrando. Elena se levantó y fue hacia el gabinete de la cocina donde estaban guardadas las vitaminas. De hecho, estos síntomas me confirman que las vitaminas están funcionando exactamente como deberían. Si no estuviera experimentando estos efectos, me preocuparía que su cuerpo no estuviera respondiendo al tratamiento. ¿Cuánto tiempo más durarán estos efectos?, preguntó Alexandra, sintiendo cómo su resistencia comenzaba a debilitarse ante la explicación autoritativa de Elena. Generalmente, la fase más intensa dura entre 2 y 3 semanas, respondió Elena, contando las píldoras restantes en el frasco. Después de eso, comenzará a sentir una claridad mental y una energía que no ha experimentado en años. Pero es crucial que no interrumpa el tratamiento ahora, justo cuando está en el punto crítico de transformación. Elena regresó al sofá, sosteniendo el frasco de vitaminas como si fuera un talismán sagrado. Abuela, he visto pacientes en el hospital que interrumpieron tratamientos similares porque se asustaron de los síntomas temporales.
No solo perdieron todo el progreso, sino que desarrollaron complicaciones mucho más serias que las deficiencias originales. ¿Qué tipo de complicaciones? La voz de Alexandra sonó más débil de lo que pretendía. Deterioro cognitivo irreversible, pérdida de coordinación motora permanente, incluso demencia temprana. Elena pausó para que el peso de sus palabras se asentara. Por eso es tan importante que mantenga la rutina exactamente como acordamos. Su cuerpo necesita esa consistencia para completar el proceso de curación. Sebastián eligió ese momento para entrar desde el jardín, donde había estado jugando con Sofía. ¿De qué hablan tan seriamente? Solo discutiendo el tratamiento vitamínico de abuela, respondió Elena suavemente. Le estaba explicando por qué es importante mantener la rutina. ¿Cómo te sientes, abuela?, preguntó Sebastián, sentándose en el brazo del sofá junto a Alexandra. Te ves un poco pálida. Alexandra miró a su nieto, el hijo de su querida Patricia fallecida, y sintió una oleada de amor mezclada con confusión. Me siento diferente. Las vitaminas me están afectando más de lo que esperaba. Eso es normal, intervino Elena rápidamente. Justo le estaba explicando que está en la fase más crítica del tratamiento. Los próximos días son cruciales. Sebastián miró entre su esposa y su abuela, detectando una tensión que no podía identificar completamente. ¿Estás segura de que estas vitaminas son las correctas para ella, Elena? Parece más confundida que cuando empezó. La pregunta de Sebastián colgó en el aire como una acusación no expresada. Elena sintió la necesidad de reforzar su posición de autoridad médica. Sebastián, yo soy la profesional médica aquí, dijo con un tono ligeramente defensivo. He visto cientos de casos como este. La confusión temporal es exactamente lo que esperamos en esta etapa. Si interrumpimos ahora, podríamos causar daños irreversibles. No estoy cuestionando tu expertise, respondió Sebastián cuidadosamente. Solo me preocupo por ella. Y yo también me preocupo, replicó Elena. Por eso estoy haciendo esto. Por eso dedico mi tiempo libre a asegurarme de que reciba el mejor cuidado posible. Alexandra observó este intercambio entre su nieto y su nuera, sintiendo como si estuviera viendo una película con el sonido ligeramente desincronizado. Las palabras llegaban a sus oídos un segundo después de ver los labios moverse. Tal vez debería consultar con un doctor, sugirió débilmente. Abuela, dijo Elena, volviendo su atención completamente hacia ella. ¿Confía en mí? Sí, por supuesto. ¿Cree que haría algo que pudiera lastimarla? No, nunca. Entonces, por favor, confíe en mi juicio profesional. He dedicado años de estudio a entender exactamente estos procesos. Lo que está experimentando es incómodo, pero necesario. Es como el dolor que siente durante el ejercicio. Incómodo en el momento, but esencial para el fortalecimiento. Elena tomó las manos de Alexandra, mirándola directamente a los ojos. Le prometo que si no ve mejorías significativas en una semana más, personalmente la llevaré al hospital para exámenes adicionales. Pero por favor, deme esa semana. Su cuerpo está tan cerca de completar este proceso de curación. La intensidad de la mirada de Elena, combinada con su argumento lógico y su promesa de llevarla al hospital si no mejoraba, convenció a Alexandra de continuar. Después de todo, solo era una semana más. Está bien, acordó Alexandra. Una semana más. Esa noche, mientras tomaba su píldora azul habitual, Alexandra sintió una resistencia interna más fuerte que antes. Sus instintos le gritaban que algo estaba mal, que los cambios que estaba experimentando no eran normales ni saludables. Pero las palabras de Elena resonaban en su mente: deterioro cognitivo irreversible, demencia temprana, complicaciones permanentes. El miedo a estos destinos era mayor que su miedo a los síntomas actuales. Tragó la píldora con un sorbo de agua.
sintiéndose como si estuviera traicionando a su propio cuerpo. Esa noche, mientras se sumergía nuevamente en el sueño profundo y sin sueños, una parte pequeña pero persistente de su mente se preguntaba si Elena realmente tenía su mejor interés en el corazón. La resistencia había surgido, había sido articulada, había sido escuchada, pero también había sido sistemáticamente desactivada por explicaciones que sonaban médicamente plausibles y amenazas de consecuencias aún peores. Alexandra había expresado sus dudas, pero no había actuado sobre ellas. Y con cada píldora que continuaba tomando, su capacidad para resistir se debilitaba un poco más, preparando el terreno para lo que vendría después. La tercera semana marcó el comienzo de lo que Elena había prometido sería la fase de estabilización del tratamiento. Alexandra, habiendo decidido continuar con las vitaminas a pesar de sus reservas, comenzó a experimentar cambios que inicialmente interpretó como mejorías, pero que gradualmente revelarían una naturaleza más siniestra. El primer cambio notable fue en su relación con el tiempo. Alexandra había sido toda su vida una persona puntual, casi obsesivamente consciente de horarios y rutinas. Despertaba naturalmente a las 6 de la mañana desde hacía décadas, sin necesidad de despertador. Pero durante esta tercera semana, comenzó a perder completamente la noción del tiempo. Un martes por la tarde, mientras esperaba la visita de Elena, Alexandra se encontró sentada en su mecedora del portal, sin recordar cómo había llegado ahí, o cuánto tiempo había estado mirando fijamente a la calle vacía. Cuando Elena finalmente llegó, Alexandra se sorprendió al descubrir que eran las 8 de la noche. «Abuela, ¿ha estado aquí todo el día?», preguntó Elena, notando que Alexandra seguía usando el mismo vestido de casa que tenía puesto en la mañana cuando habían hablado por teléfono. «No lo sé», respondió Alexandra honestamente. «Recuerdo desayunar, y después estaba aquí esperándote». Elena documentó mentalmente esta información mientras ayudaba a Alexandra a levantarse de la mecedora. «Eso es realmente positivo, abuela. Significa que su mente está entrando en un estado de meditación profunda natural. Su cuerpo está conservando energía mental para procesos de curación más importantes». «¿Pero es normal perder horas enteras?». «Completamente normal en esta fase», aseguró Elena, guiando a Alexandra hacia la casa. «Piénselo como hibernación parcial. Los osos polares experimentan algo similar cuando su cuerpo necesita redirigir energía para procesos vitales». Esa noche Elena introdujo lo que llamó una modificación del protocolo. En lugar de simplemente entregar la píldora azul habitual, sacó de su bolsa un pequeño dispositivo que parecía un termómetro digital. «¿Qué es eso?», preguntó Alexandra, observando el aparato con curiosidad mezclada con aprensión. «Es un monitor de niveles vitamínicos», explicó Elena, sosteniéndolo como si fuera un instrumento médico sofisticado. «Nos ayudará a determinar si necesitamos ajustar la dosificación de sus vitaminas para optimizar la absorción». Elena colocó el dispositivo contra la frente de Alexandra. El aparato emitió varios pitidos suaves y mostró números que cambiaban en una pequeña pantalla LED. «Interesante», murmuró Elena, fingiendo leer resultados significativos. «Sus niveles de B12 están respondiendo, pero veo que necesitamos incrementar ligeramente la vitamina D3 y el magnesio». Sacó 2 píldoras adicionales de frascos diferentes, una amarilla pequeña y otra blanca más grande. Estas las tomará junto con su vitamina azul habitual. La amarilla ayudará con la absorción de calcio, y la blanca optimizará su función neurológica. Alexandra miró las 3 píldoras en su palma. ¿No es mucho tomar 3 vitaminas a la vez? Para alguien con deficiencias tan severas como las suyas, 3 vitaminas es conservador, respondió Elena con autoridad. En el hospital, tenemos pacientes tomando hasta 8 suplementos diferentes para casos menos graves que el suyo.
La primera noche con el nuevo régimen de 3 píldoras produjo efectos que Alexandra no había experimentado antes. Aproximadamente 1 hora después de tomarlas, sintió como si estuviera flotando ligeramente por encima de su cama. Sus extremidades se volvieron extraordinariamente pesadas, pero su mente pareció separarse de su cuerpo físico. Durante los siguientes días, Alexandra comenzó a experimentar lo que solo podía describir como episodios de ausencia. Se encontraría en medio de actividades cotidianas sin recordar haberlas comenzado. Un jueves por la mañana, se descubrió parada en su cocina sosteniendo una taza de café que no recordaba haber preparado, completamente vestida aunque no tenía memoria de haberse levantado o cambiado de ropa. Estas lagunas no la alarmaban tanto como deberían haberlo hecho. De hecho, se sentía extrañamente desapegada de su propia preocupación, como si estuviera observando la vida de otra persona desde una distancia cómoda y nebulosa. El viernes de esa semana, Elena llegó para lo que llamó una evaluación de progreso integral. Trajo consigo una carpeta gruesa llena de formularios médicos que tenían membrete del hospital donde trabajaba. «Vamos a hacer algunas pruebas simples para documentar su mejoría», explicó Elena, extendiendo los papeles sobre la mesa del comedor. «Es protocolo estándar para tratamientos vitamínicos intensivos». Las pruebas comenzaron de manera inocente. Elena le pidió a Alexandra que dijera la fecha actual, que contara hacia atrás desde 100 de 7 en 7, y que recordara una lista de palabras que Elena le había leído. Alexandra luchó con cada tarea. La fecha parecía escurrirse de su mente cada vez que trataba de capturarla. Contar hacia atrás se convirtió en un laberinto mental donde perdía el hilo después de algunos números. Y las palabras que Elena había mencionado se desvanecían de su memoria como humo. «No puedo recordar», admitió Alexandra, sintiéndose frustrada pero extrañamente distante de su frustración. «Eso es perfectamente normal», dijo Elena, haciendo anotaciones detalladas en sus formularios. «Su cerebro está reorganizando conexiones neuronales. Es como renovar el cableado de una casa antigua. Hay periodos de apagones temporales mientras se instala el nuevo sistema». Elena continuó con pruebas de coordinación motora. Pidió a Alexandra que tocara su nariz con el dedo índice, que caminara en línea recta y que escribiera su nombre completo. Cada tarea reveló deterioros que habrían sido alarmantes para cualquier observador objetivo. Alexandra misó su nariz por varios centímetros, se tambaleó significativamente al caminar, y su escritura, una vez elegante y precisa, ahora parecía los garabatos temblorosos de un niño pequeño. «Excelente progreso», declaró Elena después de completar las evaluaciones. «Está exactamente donde esperaba que estuviera en esta fase del tratamiento». «¿Pero por qué no puedo hacer cosas que antes hacía fácilmente?», preguntó Alexandra, su voz sonando lejana incluso a sus propios oídos. «Porque su cerebro está desaprendiendo patrones disfuncionales», explicó Elena pacientemente. «Imagínese que ha estado caminando con una pierna lastimada durante años, desarrollando una cojera compensatoria. Ahora que estamos sanando la pierna, tiene que reaprender a caminar correctamente. Temporalmente, camina peor que antes, pero es porque está desarrollando patrones más saludables». La analogía sonaba lógica en el estado mental nebuloso de Alexandra. Elena había perfeccionado el arte de proporcionar explicaciones que sonaban médicamente plausibles para cualquier síntoma alarmante. Durante el fin de semana, Alexandra experimentó su primer episodio de lo que Elena más tarde describiría como reconfiguración cognitiva profunda. El sábado por la noche, después de tomar sus 3 píldoras habituales, Alexandra se encontró completamente incapaz de reconocer objetos familiares en su propia casa. Miraba el teléfono sin comprender su propósito. El televisor se había convertido en una caja misteriosa con una pantalla negra.
Incluso fotografías familiares en las paredes parecían imágenes de extraños que no podía identificar. Este estado duró aproximadamente 4 horas, durante las cuales Alexandra vagó por su casa como una turista en un museo extranjero, tocando objetos con curiosidad infantil pero sin comprensión de su función o significado. Cuando finalmente recuperó algo de reconocimiento familiar, se sintió como si hubiera despertado de un sueño muy vívido pero confuso. La experiencia la dejó exhausta y desorientada, pero también extrañamente eufórica, como si hubiera tenido una experiencia espiritual profunda. El domingo por la mañana, cuando Elena llamó para su chequeo telefónico habitual, Alexandra mencionó el episodio. «Eso es maravilloso, abuela», exclamó Elena con entusiasmo genuino. «Ha tenido lo que llamamos un reseteo neurológico. Es la señal más clara de que las vitaminas están trabajando a nivel celular profundo. Pero es normal no reconocer mi propia casa». «Completamente normal y muy positivo», aseguró Elena. Su cerebro estaba literalmente eliminando conexiones neuronales tóxicas y formando nuevas redes más saludables. Es como formatear una computadora vieja e instalar un sistema operativo completamente nuevo. Elena programó una visita de emergencia para esa tarde, afirmando que quería capitalizar sobre este momento de breakthrough neurológico. Cuando llegó, trajo un nuevo frasco de vitaminas. Estas píldoras eran de color púrpura, ligeramente más grandes que las anteriores. «Estas son vitaminas de fase avanzada», explicó Elena. «Su cerebro ha demostrado que está listo para el siguiente nivel de optimización neurológica». «¿No podemos mantener las que estaba tomando?», preguntó Alexandra, sintiendo una resistencia instintiva pero débil. «Abuela, cuando un estudiante demuestra que ha dominado la suma básica, lo movemos a multiplicación», dijo Elena con una sonrisa condescendiente. «Su cerebro ha graduado. Mantenerla en vitaminas básicas ahora realmente podría retrasar su progreso». Esa noche, Alexandra tomó la primera píldora púrpura junto con las vitaminas amarilla y blanca. El efecto fue inmediato y más profundo que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Se sintió como si estuviera descendiendo lentamente a través de capas de consciousness, cada nivel más profundo y más desconectado de la realidad física que el anterior. En algún punto durante esta experiencia, perdió completamente la capacidad de formar pensamientos coherentes. Despertó 18 horas después, en su cama, completamente vestida pero sin memoria de cómo había llegado ahí. Su primera reacción fue de confusión, pero rápidamente fue reemplazada por una sensación de calma profunda y aceptación. Había comenzado a caminar por un sendero del cual no había retorno, guiada por alguien en quien confiaba implícitamente pero alejándose cada vez más de la persona que había sido toda su vida. Los primeros pasos hacia su transformación estaban completos. Alexandra había aprendido a aceptar experiencias que habrían aterrorizado a cualquier persona en pleno uso de sus facultades. Había desarrollado una nueva relación con la realidad, una donde la confusión y la pérdida de control se habían normalizado como parte de un proceso de curación. Elena había logrado su objetivo. Alexandra ya no resistía activamente el tratamiento, sino que lo abrazaba como parte necesaria de su recuperación. Los primeros pasos habían sido dados, y cada uno la alejaba más de su autonomía anterior, y la acercaba a una dependencia total que aún no podía percibir completamente. La cuarta semana del tratamiento trajo consigo lo que Elena describió como la fase de integración completa. Alexandra había desarrollado una nueva forma de existir que, paradójicamente, la hacía sentir más conectada con Elena mientras se desconectaba progresivamente del resto del mundo. Durante esta fase, Alexandra comenzó a experimentar lo que solo podía describir como momentos de claridad intensificada. Eran periodos breves, usualmente de 15 a 30 minutos, donde se sentía más alerta y perceptiva que nunca antes en su vida.
Sin embargo, estos momentos estaban exclusivamente centrados en Elena, y todo lo relacionado con ella. El primer momento de claridad intensificada ocurrió un miércoles por la mañana. Alexandra se despertó con una comprensión súbita y abrumadora de lo afortunada que era de tener a Elena en su vida. La gratitud que sintió fue tan intensa que comenzó a llorar de felicidad. Podía ver con perfecta claridad cómo Elena había salvado su vida, cómo sin las vitaminas estaría deteriorándose rápidamente hacia la demencia y la muerte. Elena es un ángel, murmuró para sí misma mientras se dirigía a la cocina. Un verdadero ángel enviado para salvarme. Esta revelación se sintió tan profunda y verdadera que Alexandra experimentó una sensación de renacimiento espiritual. Por primera vez en semanas se sintió motivada a hacer algo productivo. Decidió limpiar toda la casa para preparar una sorpresa especial para Elena. Sin embargo, cuando intentó realizar las tareas de limpieza, descubrió que había desarrollado nuevas habilidades, que inicialmente la confundieron, pero que rápidamente aprendió a apreciar. Podía estar limpiando una superficie durante lo que se sentían como minutos, pero cuando miraba el reloj, habían pasado horas. Este tiempo expandido le permitía realizar tareas con una meticulosidad que nunca antes había experimentado. Mientras limpiaba, Alexandra desarrolló también una nueva forma de concentración que Elena más tarde validaría como meditación activa. Podía enfocar su atención tan intensamente en una sola actividad, que el resto del mundo simplemente desaparecía. El sonido del teléfono, los ruidos de la calle, incluso la sensación de hambre o sed se desvanecían completamente. Esa tarde, cuando Elena llegó para su visita programada, encontró la casa inmaculada de una manera casi obsesiva. Cada superficie brillaba, cada objeto estaba colocado con precisión geométrica, y Alexandra la esperaba sentada en el sofá con una sonrisa radiante. «Abuela, la casa se ve increíble», exclamó Elena, aunque por dentro se sintió satisfecha al ver los signos de comportamiento compulsivo que había estado esperando. «¿Cómo se siente hoy?» «Me siento maravillosa», respondió Alexandra con una energía que no había mostrado en semanas. «Creo que finalmente entiendo lo que me estaba explicando sobre las vitaminas. Puedo sentir cómo están reparando mi cerebro». Elena se sentó junto a Alexandra, sacando discretamente su cuaderno de notas. «Cuénteme más sobre lo que está sintiendo». «Es como si hubiera estado viviendo en niebla durante años, y ahora finalmente puedo ver con claridad», explicó Alexandra, sus ojos brillando con una intensidad que Elena reconoció como un efecto secundario específico de la combinación de drogas. «Puedo ver lo mucho que me ama, lo mucho que se sacrifica por mí. Nunca había tenido una hija que me cuidara así». «Eso es hermoso, abuela», respondió Elena, documentando mentalmente la transferencia emocional exitosa. «¿Y cómo se sintió limpiando hoy?» «Fue como una experiencia espiritual», dijo Alexandra con asombro genuino. «Podía concentrarme en cada detalle con perfecta claridad. Era como si el tiempo se detuviera y me permitiera realmente honrar mi hogar». Elena introdujo esa tarde lo que llamó ejercicios de fortalecimiento cognitivo. Eran actividades aparentemente diseñadas para mejorar la función mental de Alexandra, pero en realidad estaban cuidadosamente diseñadas para reforzar su dependencia emocional y crear nuevos patrones de comportamiento. «Quiero que practique estos ejercicios todos los días», explicó Elena, entregando a Alexandra una carpeta con instrucciones escritas a mano. «Son técnicas que uso con pacientes en rehabilitación neurológica». El primer ejercicio requería que Alexandra escribiera 3 páginas cada mañana sobre lo que llamaba gratitud terapéutica. Tenía que documentar específicamente por qué estaba agradecida por su tratamiento, cómo se beneficiaba de los cuidados de Elena, y qué temores tenía sobre volver a su estado anterior. El segundo ejercicio era visualización dirigida. Elena había grabado una serie de meditaciones guiadas en su teléfono que Alexandra debía escuchar 2 veces al día.
Estas grabaciones contenían sutiles sugestiones sobre la importancia de confiar completamente en Elena, seguir todas las instrucciones al pie de la letra, y ver cualquier resistencia interna como síntoma de su condición no tratada. El tercer ejercicio era lo que Elena llamaba reconexión familiar. Alexandra debía llamar a Elena cada vez que sintiera cualquier confusión, miedo o síntoma físico. Su instinto natural será entrar en pánico, explicó Elena. Pero ese pánico es residuo de su estado neurológico anterior. Cuando me llame inmediatamente, puedo ayudarla a procesar estos sentimientos de manera saludable. Alexandra abrazó estos ejercicios con el fervor de una conversa religiosa. Los momentos de claridad intensificada se volvieron más frecuentes, pero también más específicos. Solo se sentía verdaderamente lúcida cuando estaba pensando en Elena, hablando con Elena, o siguiendo las instrucciones de Elena. Durante la quinta semana, Elena introdujo lo que describió como vitaminas de consolidación. Estas eran cápsulas grandes de color dorado, que según Elena, sellarían todas las mejorías neurológicas que Alexandra había experimentado. Piénselo como barnizar un mueble hermoso que ha estado restaurando, explicó Elena. Las vitaminas doradas protegerán todo el progreso que hemos logrado y lo harán permanente. Las vitaminas doradas produjeron los efectos más profundos hasta el momento. Alexandra comenzó a experimentar lo que Elena llamaba sincronización emocional avanzada. Podía sentir instintivamente el estado de ánimo de Elena cuando llegaba de visita, antes incluso de que Elena dijera una palabra. Si Elena se sentía estresada por trabajo, Alexandra inmediatamente se sentía ansiosa y compulsiva sobre limpiar la casa o preparar comida especial. Más significativamente, Alexandra desarrolló lo que percibía como intuición mejorada sobre las necesidades de Elena. Comenzó a anticipar llamadas telefónicas de Elena minutos antes de que ocurrieran. Preparaba exactamente el té que Elena quería sin que Elena se lo pidiera. Incluso comenzó a tener sueños vívidos sobre problemas que Elena estaba enfrentando en el trabajo, despertando con urgencia de ayudar de alguna manera. Es increíble cómo se está desarrollando su intuición empática, comentó Elena durante una de sus evaluaciones semanales. Es una señal de que su sistema neurológico está funcionando a un nivel óptimo. Alexandra se sintió tremendamente orgullosa de estas nuevas habilidades. Por primera vez en su vida se sentía genuinamente especial, como si hubiera desarrollado poderes casi sobrenaturales de comprensión y conexión. Sin embargo, estos momentos de claridad intensificada venían acompañados de períodos cada vez más largos de lo que Elena llamaba procesamiento profundo. Durante estos períodos, que podían durar hasta 6 horas, Alexandra existía en un estado de consciousness mínima. Podía realizar funciones básicas como usar el baño o beber agua si se lo recordaban, pero no tenía capacidad para pensamiento independiente o toma de decisiones. Elena había comenzado a programar sus visitas durante estos períodos de procesamiento profundo. Aprovechaba estos momentos para reorganizar la casa de Alexandra de maneras sutiles, moviendo documentos importantes, reorganizando medicamentos, incluso cambiando pequeños detalles decorativos que posteriormente harían que Alexandra se sintiera desorientada en su propia casa. Durante uno de estos episodios, Elena encontró los documentos de seguro de vida de Alexandra y los fotografió discretamente con su teléfono. También localizó las escrituras de la casa y otros documentos legales importantes, documentando cuidadosamente dónde estaban guardados. La sexta semana trajo lo que Elena presentó como una actualización del protocolo de tratamiento. En lugar de píldoras individuales, ahora Alexandra recibiría lo que Elena llamaba cápsulas de liberación temporal. Estas cápsulas están diseñadas para liberar vitaminas gradualmente a lo largo de 24 horas, explicó Elena, mostrando a Alexandra una cápsula grande con pequeñas esferas de colores visibles a través del plástico transparente.
Esto significa que solo necesitará tomar una cápsula cada 2 días, en lugar de píldoras múltiples diariamente. Lo que Elena no mencionó era que estas cápsulas contenían la combinación más potente de drogas que había usado hasta el momento. Estaban diseñadas para mantener a Alexandra en un estado de dependencia química constante, eliminando los periodos de claridad natural que ocasionalmente ocurrían entre dosis. La primera cápsula de liberación temporal produjo efectos que Alexandra experimentó como la culminación de toda su curación. Se sintió como si hubiera alcanzado un estado de paz y comprensión perfectos. Toda ansiedad sobre su salud, su futuro, o su independencia simplemente desapareció. En este estado Alexandra llamó a Elena espontáneamente por primera vez para expresar gratitud pura. «Elena, mi querida hija», dijo cuando Elena contestó el teléfono, «quería llamarte para decirte que finalmente entiendo todo. Entiendo por qué Dios te puso en mi vida. Entiendo que todo lo que has hecho ha sido por amor. Me siento completamente curada, completamente en paz». Elena sonrió al escuchar estas palabras. La fase de acción ascendente había sido completada exitosamente. Alexandra había desarrollado no solo dependencia química, sino dependencia emocional y psicológica completa. Había aprendido a interpretar su deterioro como curación, su pérdida de autonomía como ganancia espiritual, y su creciente aislamiento como conexión profunda. El momentum hacia la dependencia total había sido establecido. Alexandra ahora poseía nuevas habilidades, que en realidad eran síntomas de manipulación exitosa, y había desarrollado insights que la ataban más firmemente a Elena mientras la separaban de cualquier fuente externa de realidad o apoyo. La confianza de Alexandra en su nueva realidad era now unshakable, preparando el terreno para las manipulaciones aún más profundas que estaban por venir. La 7ª semana comenzó con lo que parecía ser una rutina completamente establecida. Alexandra había alcanzado lo que Elena describía como estabilidad terapéutica óptima, pero el universo tenía planes diferentes. El revés mayor llegó de la fuente más inesperada, Miguel, su hijo que vivía en Veracruz, y que no había visitado en 8 meses. Miguel había planeado su visita como una sorpresa para el cumpleaños número 74 de Alexandra, que se acercaba el próximo mes. Sin anuncio previo, apareció en la puerta de su madre un sábado por la mañana, cargando regalos y con la intención de pasar una semana completa en Guadalajara. Alexandra estaba en uno de sus periodos de procesamiento profundo cuando Miguel tocó la puerta. Había tomado su cápsula de liberación temporal el viernes por la noche y se encontraba en ese estado de consciousness mínima, que Elena había normalizado como parte de su curación. «Mamá», Miguel llamó mientras usaba su llave para entrar a la casa. «¿Estás despierta? Soy yo, Miguel». Encontró a Alexandra sentada en su silla favorita de la sala, mirando fijamente hacia una pared vacía. Sus ojos estaban abiertos pero parecían no registrar su presencia. Cuando Miguel se acercó y tocó suavemente su hombro, Alexandra tardó casi un minuto completo en voltearse hacia él, como si estuviera emergiendo de las profundidades de un océano mental. «¿Miguel?», preguntó finalmente, su voz sonando distante y confundida. «¿Eres realmente tú?». «Sí, mamá, soy yo», respondió Miguel, inmediatamente alarmado por el estado de su madre. «¿Te sientes bien? ¿Te ves diferente?». La pregunta activó en Alexandra lo que Elena había programado como respuesta de protección del tratamiento. Inmediatamente, aunque todavía en estado alterado, comenzó a recitar las explicaciones que Elena le había inculcado. «Estoy bien, hijo». «Mejor que nunca en realidad», dijo Alexandra, luchando por enfocar sus ojos en Miguel. «Elena me está dando vitaminas especiales que están curando mi cerebro. Estoy en proceso de recuperación neurológica». Miguel frunció el ceño. Había hablado con su madre por teléfono solo 2 semanas antes,
y aunque había notado que sonaba un poco cansada, nunca había mencionado problemas neurológicos ni tratamientos especiales. ¿Qué tipo de vitaminas, mamá? ¿Desde cuándo estás tomando medicamentos neurológicos? No son medicamentos, respondió Alexandra automáticamente, las palabras fluyendo como un mantra memorizado. Son vitaminas de grado médico que Elena consigue en el hospital. Estoy curando deficiencias severas que podrían haber causado demencia. Miguel observó más cuidadosamente a su madre. Su habla era lenta y laboriosa, como si cada palabra requiriera un esfuerzo consciente. Sus movimientos parecían descoordinados, y había una calidad vidriosa en sus ojos que le resultaba profundamente perturbadora. Mamá, ¿puedes mostrarme estas vitaminas? Alexandra se levantó con dificultad y lo guió hacia la cocina. Miguel notó que caminaba de manera inestable, ocasionalmente tocando muebles para mantener el equilibrio. Cuando Alexandra abrió el gabinete, Miguel vio una colección de frascos que parecía más apropiada para una farmacia que para el botiquín de vitaminas de una persona mayor saludable. ¿Todo esto lo está tomando Elena que tomes?, preguntó Miguel, examinando los frascos. Muchos tenían etiquetas en inglés con terminología que no reconocía. Elena sabe lo que hace, respondió Alexandra defensivamente, aunque su defensa sonaba más como una repetición automática que como convicción genuina. Es enfermera. Me está salvando la vida. Miguel tomó fotografías discretas de los frascos con su teléfono mientras Alexandra no estaba mirando. Algo sobre toda la situación le parecía fundamentalmente incorrecto, pero no podía articular exactamente qué. Durante el resto del día, Miguel observó comportamientos en su madre que lo alarmaron progresivamente. Alexandra se perdía en medio de conversaciones, a veces deteniendo sus palabras en medio de una oración y quedando en silencio durante minutos. Repetía las mismas historias múltiples veces en el período de pocas horas, sin recordar haberlas contado antes. Más preocupante aún, Alexandra parecía haber desarrollado una dependencia casi obsesiva de mencionar a Elena en cada conversación. Cada pocos minutos, encontraba una manera de traer a Elena al diálogo, elogiando su dedicación, su conocimiento médico, o su bondad. Elena dice que mi cerebro está aprendiendo a funcionar de manera más eficiente, comentó Alexandra durante la cena, después de que Miguel notara que había estado cortando la misma pieza de pollo durante 5 minutos sin llevársela a la boca. Mamá, ¿cuándo fue la última vez que visitaste a un doctor real? Me refiero a un médico independiente, no Elena. La pregunta pareció confundir genuinamente a Alexandra. ¿Por qué necesitaría ver a otro doctor? Elena es más calificada que la mayoría de los médicos. Ella entiende mi condición específica. ¿Qué condición específica?, presionó Miguel. Hace 2 meses me dijiste que te sentías perfectamente bien. Alexandra pausó, luchando visiblemente por recordar conversaciones anteriores. Yo no recuerdo haber dicho eso. Tal vez ya estaba enferma, pero no me había dado cuenta. Esa noche, después de que Alexandra se fuera a dormir siguiendo su rutina de tomar las vitaminas, Miguel llamó a Sebastián. Sebastián, necesito preguntarte sobre mamá. ¿Has notado cambios significativos en ella últimamente? Hubo una pausa larga antes de que Sebastián respondiera. Bueno, Elena me ha explicado que está pasando por un tratamiento vitamínico importante. Ha estado un poco más cansada, pero Elena dice que es normal. ¿Tú has visto estas vitaminas? Tiene una farmacia completa en su cocina. Elena maneja todo eso, respondió Sebastián con una confianza que sonaba más como evitación que como convicción. Es enfermera, tío Miguel, sabe lo que hace. Sebastián, tu abuela está actuando como si tuviera algún tipo de demencia, se pierde en medio de conversaciones, repite historias, camina como si estuviera drogada. Elena dice que esos son efectos temporales del tratamiento, respondió Sebastián, pero Miguel pudo detectar una nota de duda en su voz.
Dice que está curando años de deficiencias nutricionales. ¿No te parece conveniente que Elena sea la única que entiende esta condición misteriosa? Y que sea la única que puede tratarla. Esta pregunta claramente hizo que Sebastián se sintiera incómodo. Tío, Elena ama a abuela como si fuera su propia madre. Nunca haría nada para dañarla. Después de colgar, Miguel pasó la noche investigando en Internet sobre los nombres de medicamentos que había fotografiado. Lo que descubrió lo llenó de horror creciente. Muchas de las sustancias que encontró eran sedantes potentes, ansiolíticos, y drogas psicotrópicas, que requerían prescripción médica estricta y monitoreo profesional. Al día siguiente, Miguel confrontó directamente a Alexandra sobre sus hallazgos. Mamá, investigué algunos de estos medicamentos que estás tomando. No son vitaminas. Son drogas poderosas que pueden causar exactamente los síntomas que estás experimentando. Alexandra lo miró con una expresión que combinaba confusión y algo que parecía ser miedo primitivo. Eso no puede ser cierto. Elena no me mentiría. Mamá. Elena te está drogando, dijo Miguel directamente. Estos medicamentos están causando tu confusión, tu pérdida de memoria, todo lo que has estado experimentando. La acusación activó en Alexandra una respuesta de pánico que Miguel no había anticipado. Comenzó a temblar violentamente y a respirar de manera errática. No, repetía Alexandra. Elena me está salvando. Sin las vitaminas me voy a morir. Voy a desarrollar demencia. Elena me lo explicó todo. Mamá, escúchame, insistió Miguel, tomando las manos temblorosas de su madre. Elena te está manipulando. Te está haciendo dependiente de drogas para controlarte. Tú no entiendes, gritó Alexandra con una vehemencia que sorprendió a ambos. Elena es la única que me ama lo suficiente para salvarme. Tú nunca estás aquí. Solo ella cuida de mí. Las palabras golpearon a Miguel como una bofetada física. Era cierto que había estado ausente, enfocado en su carrera y su propia familia. Elena había llenado un vacío que él había dejado. Mamá, sé que he estado ausente, y lo siento profundamente, dijo Miguel, su voz quebrándose. Pero eso no significa que Elena tenga derecho a drogarla. Esto es abuso de ancianos. Es criminal. Vete, gritó Alexandra, levantándose tambaleante de su silla. Vete de mi casa. No voy a permitir que destruyas mi tratamiento. Miguel se quedó están por la vehemencia de la reacción de su madre. Era como si Elena hubiera instalado un sistema de defensa automático que se activaba cada vez que alguien cuestionaba el tratamiento. Mamá, por favor, solo déjame llevarte a un hospital independiente para que te examinen, suplicó Miguel. No. El grito de Alexandra resonó por toda la casa. Elena dice que los doctores del hospital no entenderían mi condición. Podrían arruinar todo el progreso. En ese momento, como si hubiera sido convocada por el conflicto, Elena apareció en la puerta con su propia llave. Miguel se dio cuenta de que Alexandra había llamado a Elena durante su confrontación, aunque no recordaba haberla visto usar el teléfono. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Elena con una voz que sonaba preocupada pero controlada. Estaba explicándole a mi madre que usted la está drogando con medicamentos peligrosos, dijo Miguel directamente. Elena mantuvo su compostura perfectamente. Entiendo su preocupación, Miguel. Es natural que los familiares se alarmen cuando no comprenden tratamientos médicos complejos. Podríamos hablar privadamente. La calma profesional de Elena contrastaba dramáticamente con el estado de pánico de Alexandra, lo que paradójicamente la hacía parecer más creíble y competente. Miguel se encontró enfrentando no solo la resistencia química de su madre, sino también la manipulación psicológica sistemática que Elena había construido cuidadosamente durante meses. El revés mayor no era solo descubrir lo que estaba pasando, sino darse cuenta de cuán profundamente Elena había penetrado en la psique de Alexandra.
La batalla por la mente y la vida de Alexandra había comenzado oficialmente, pero Elena tenía meses de ventaja y un arsenal de manipulaciones que Miguel apenas comenzaba a comprender. El obstáculo más significativo que Alexandra había enfrentado en su vida no era una enfermedad o una pérdida, sino el descubrimiento de que la persona en quien más confiaba la había traicionado de la manera más fundamental posible. Y lo más aterrador de todo era que Alexandra no podía verlo, no podía aceptarlo, y lucharía ferozmente para proteger a su abusador de cualquier intento de rescate. El momento del breakthrough llegó de la manera más inesperada. A través de los ojos inocentes de Sofía, quien había estado observando silenciosamente los cambios en su bisabuela durante las últimas semanas. La niña de 8 años poseía esa claridad brutal que solo los niños pueden tener, sin filtros sociales ni lealtades complicadas que nublaran su percepción. Era martes por la tarde, 3 días después de la confrontación explosiva entre Miguel y Elena. La tensión en la casa había sido palpable desde entonces. Miguel se había quedado en un hotel cercano, negándose a irse de Guadalajara hasta resolver la situación de su madre. Elena había incrementado sus visitas, apareciendo casi diariamente con excusas médicas sobre la necesidad de monitorear la estabilidad emocional de Alexandra después del trauma causado por las acusaciones de Miguel. Alexandra se encontraba en su estado habitual post-cápsula, sentada en el jardín trasero mirando las flores sin realmente verlas. Sus movimientos eran lentos y sus respuestas a cualquier estímulo tardaban varios segundos en manifestarse. Elena estaba en la cocina preparando lo que llamaba té de recuperación neurológica, mientras Sofía jugaba en el jardín. La niña había traído sus muñecas y estaba recreando lo que parecía ser una escena familiar. Miguel, observando desde la ventana de la sala, notó que Sofía había colocado una muñeca pequeña en una silla, mientras otra muñeca más grande le daba algo de comer. «Come esto, abuelita muñeca», decía Sofía con voz exageradamente dulce, «te va a hacer sentir mejor». Luego, Sofía cambió a una voz diferente, más débil, «no quiero comer más, me siento muy cansada». «Tienes que comer», insistió la muñeca grande. «Si no comes, te vas a poner muy enferma, podrías morirte». Miguel sintió un escalofrío al escuchar el juego de Sofía. La niña estaba reproduciendo dinámicas que había observado entre Elena y Alexandra. Pero desde su perspectiva infantil, la situación parecía aún más siniestra. Sofía continuó con su dramatización. «Después de comer esto, abuelita muñeca va a dormir mucho tiempo, y cuando despierte, no va a recordar nada». La frase hizo que Miguel se acercara más a la ventana. ¿De dónde había sacado Sofía esa idea específica sobre olvidar? En ese momento Sofía notó que Alexandra la estaba observando desde su silla. La niña dejó sus muñecas y se acercó corriendo a su bisabuela. «Bisabuela, ¿quieres jugar conmigo?», preguntó Sofía, tomando la mano de Alexandra. Alexandra tardó varios segundos en procesar la pregunta. «¿Jugar?», repitió lentamente, como si la palabra fuera extranjera. «Sí, como antes», dijo Sofía con frustración creciente. «Antes me contabas historias del bisabuelo Roberto. Antes me enseñabas sobre las flores, ahora solo te quedas sentada como una muñeca rota». La comparación golpeó algo profundo en la conciencia alterada de Alexandra. ¿Muñeca rota? Sí, continuó Sofía con la honestidad despiadada de los niños. Mami, Elena dice que las vitaminas te están haciendo mejor, pero yo creo que te están haciendo peor. Antes eras divertida, ahora eres aburrida y triste. Elena, que había estado escuchando desde la puerta de la cocina, intervino rápidamente. Sofía, no debes decir esas cosas. Bisabuela está muy enferma, y las vitaminas la están ayudando. Pero mami, si las vitaminas son buenas, ¿por qué bisabuela está más triste cada día?, preguntó Sofía con lógica infantil implacable. Elena sintió un momento de pánico,
Había subestimado cuánto había estado observando Sofía. Las vitaminas son como medicina, hijita. A veces la medicina hace que te sientas peor antes de sentirte mejor. ¿Como cuando tuve gripe y tomé jarabe?, preguntó Sofía. Exactamente, respondió Elena, aliviada por la analogía. Pero Sofía no estaba convencida. Cuando tuve gripe, el jarabe me dio sueño, pero solo por unas horas. Bisabuela toma sus vitaminas y se queda dormida por días enteros. La observación de Sofía penetró la niebla mental de Alexandra como un rayo de luz. Por primera vez en semanas, sintió una chispa de su antigua capacidad de pensamiento crítico. ¿Días enteros?, murmuró Alexandra, tratando de procesar lo que Sofía había dicho. Sí, bisabuela, continuó Sofía, ignorando las señales desesperadas de Elena para que se callara. El domingo pasado llegamos y estabas sentada en esa misma silla. Papá dijo que probablemente habías estado ahí desde el sábado en la noche. Elena se acercó rápidamente. Sofía, ve adentro a lavarte las manos para el té. Pero quiero hablar con bisabuela, protestó la niña. Ahora, insistió Elena con un tono que no admitía discusión. Sofía obedeció a regañadientes, pero mientras caminaba hacia la casa, murmuró lo suficientemente alto para que Alexandra escuchara. Yo prefería a bisabuela antes de las vitaminas. Esas palabras simples, pronunciadas con la verdad desarmante de una niña, perforaron las capas de manipulación química y psicológica que Elena había construido cuidadosamente. Alexandra sintió como si despertara de un sueño muy largo y confuso. Por primera vez en semanas, comenzó a cuestionar activamente su situación. ¿Cuándo había sido la última vez que había tenido una conversación real con Sofía? ¿Cuándo había sido la última vez que había disfrutado genuinamente algo? Elena regresó con una taza de té humeante. Abuela, preparé su té especial. La ayudará a sentirse más tranquila después de toda esta confusión. Alexandra miró la taza que Elena le ofrecía. Normalmente, habría tomado cualquier cosa que Elena le diera sin cuestionarla. Pero las palabras de Sofía habían activado algo dormido en su mente. ¿Qué tiene este té?, preguntó Alexandra, una pregunta que no había hecho en meses. Elena pareció sorprendida por la pregunta. Solo hierbas relajantes, abuela, manzanilla, valeriana, cosas naturales para calmar sus nervios. ¿Cómo las vitaminas son naturales?, preguntó Alexandra, su voz ganando una claridad que Elena no había escuchado en semanas. Por supuesto, respondió Elena, pero algo en su tono había cambiado. Todo lo que le doy es completamente natural y seguro. Alexandra sostuvo la taza sin llevársela a los labios. Sofía dice que duermo por días enteros. ¿Es eso normal? Elena sintió que estaba perdiendo control de la situación. Abuela, Sofía es una niña. No entiende los procesos médicos complejos. Su cuerpo necesita descanso profundo para la curación neurológica. Pero Miguel dijo que me está drogando, continuó Alexandra, la niebla mental comenzando a dispersarse gradualmente. Dijo que estas no son vitaminas. Miguel está celoso de nuestra relación, respondió Elena rápidamente. No puede aceptar que alguien más cuide de usted mejor que él. Pero por primera vez en meses, Elena notó que Alexandra no estaba aceptando automáticamente sus explicaciones. Había una chispa de resistencia en los ojos de su suegra que no había visto desde el comienzo del tratamiento. Quiero ver las vitaminas otra vez, dijo Alexandra súbitamente. ¿Por qué, abuela? Ya se las he mostrado muchas veces. Quiero leer las etiquetas yo misma, insistió Alexandra, tratando de levantarse de su silla. Elena se dio cuenta de que había llegado un momento crítico. Si Alexandra lograba examinar las etiquetas con mente un poco más clara, podría comenzar a hacer conexiones peligrosas. Abuela está muy agitada, dijo Elena tratando de mantener su tono profesional. Debería tomar su té y descansar. Podemos revisar las vitaminas mañana cuando esté más calmada. No,
dijo Alexandra con más firmeza de la que había mostrado en semanas. Quiero verlas ahora. Elena sintió pánico genuino por primera vez desde que había comenzado su plan. El breakthrough de Alexandra había llegado en el peor momento posible, justo cuando Miguel estaba en la ciudad haciendo preguntas, y ahora Sofía estaba proporcionando observaciones inconvenientemente precisas. Está bien, cedió Elena, calculando rápidamente sus opciones. Pero primero tome su té. El estrés puede interferir con su capacidad de procesar información médica. Alexandra miró la taza en sus manos. El líquido era de un color ámbar extraño, con un aroma que no reconocía como manzanilla. Por primera vez en meses, su instinto de supervivencia se activó. No quiero el té, dijo Alexandra, colocando la taza en la mesa pequeña junto a su silla. La negativa directa hizo que Elena se diera cuenta de que había perdido el control psicológico que había mantenido tan cuidadosamente. Alexandra estaba emergiendo de la niebla inducida químicamente, y cada minuto de claridad mental la hacía más peligrosa para el plan de Elena. Abuela, dijo Elena, su voz tomando un tono ligeramente más duro, no creo que comprenda cuán importante es mantener su rutina de tratamiento. Si interrumpe el protocolo ahora, podría sufrir síntomas de abstinencia severos. ¿Síntomas de abstinencia? Alexandra repitió las palabras lentamente. ¿De vitaminas? Elena se dio cuenta de que había cometido un error verbal crucial. Las vitaminas reales no causaban síntomas de abstinencia. En ese momento Miguel apareció en el jardín trasero. Había estado observando la interacción desde adentro y se dio cuenta de que algo había cambiado en la dinámica. Mamá, dijo Miguel suavemente, ¿cómo te sientes ahora mismo? Alexandra lo miró, y por primera vez en semanas, Miguel vio un destello de la madre que recordaba en sus ojos. Confundida, admitió Alexandra, muy confundida, pero también, más despierta de lo que me he sentido en mucho tiempo. Miguel se sentó en el césped junto a la silla de su madre. Mamá, ¿puedes recordar cómo te sentías antes de comenzar las vitaminas? Alexandra luchó por acceder a memorias que parecían cubiertas por capas de niebla. Me sentía normal, tal vez un poco cansada, pero normal. Podía pensar claramente. Podía hablar con Sofía sobre cosas que la interesaban. ¿Y cómo te sientes ahora?, presionó Miguel gentilmente. Como si estuviera viendo la vida a través de un vidrio grueso, respondió Alexandra lentamente. Todo parece lejano y confuso, excepto ahora mismo. Ahora mismo me siento más como yo misma. Elena interrumpió desesperadamente. Abuela, lo que está experimentando es un episodio de ansiedad. Es común cuando los pacientes interrumpen su tratamiento abruptamente. Necesita tomar su té y sus vitaminas nocturnas para estabilizarse. Pero Alexandra ya no estaba escuchando con la misma docilidad ciega. El breakthrough había comenzado activado por la honestidad inocente de una niña de 8 años que simplemente extrañaba a su bisabuela real. Miguel, dijo Alexandra, su voz ganando fuerza, creo que tienes razón, creo que algo está muy mal con estas vitaminas. Las palabras cayeron como una bomba en el jardín silencioso. Elena se dio cuenta de que meses de manipulación cuidadosa estaban comenzando a deshacerse, y que tendría que tomar medidas drásticas para mantener control sobre la situación. El momento del breakthrough había llegado, pero la batalla por la libertad de Alexandra apenas comenzaba. El desafío final llegó esa misma noche, cuando Elena se dio cuenta de que estaba perdiendo control sobre Alexandra y decidió implementar lo que había planeado como su protocolo de emergencia. Con la claridad mental de Alexandra regresando peligrosamente, Elena sabía que tenía una ventana muy pequeña para asegurar que su plan siguiera adelante. A las 9 de la noche Elena regresó a la casa con lo que describió como medicación de estabilización de crisis. Llegó acompañada de Sebastián, a quien había convencido de que Alexandra estaba sufriendo una crisis psicótica provocada por la interferencia de Miguel.
Sebastián me llamó muy preocupado, explicó Elena al entrar, cargando una bolsa médica profesional. Me contó que usted ha estado rechazando su tratamiento y experimentando episodios de paranoia. Alexandra, que había pasado las últimas horas sintiéndose progresivamente más lúcida, miró a su nieto con confusión. «¿Sebastián? ¿Tú le dijiste eso?» Sebastián evitó la mirada directa de su abuela. Elena le había mostrado fotografías que había tomado secretamente de Alexandra durante sus episodios de procesamiento profundo, junto con grabaciones de audio editadas donde Alexandra parecía confundida y desorientada. Para Sebastián, la evidencia parecía confirmar que su abuela estaba sufriendo un deterioro mental severo. Abuela, Elena me explicó que cuando los pacientes con deficiencias neurológicas interrumpen su tratamiento abruptamente, pueden experimentar episodios psicóticos, dijo Sebastián, claramente repitiendo palabras que Elena había ensayado con él. Está empezando a creer teorías conspirativas sobre las personas que más la aman. ¿Teorías conspirativas? Alexandra se sintió como si estuviera en una pesadilla surrealista. Sebastián, las vitaminas que Elena me está dando me están haciendo daño. Miguel investigó los medicamentos. No son vitaminas en absoluto. Elena sacó de su bolsa una jeringa y un frasco pequeño. Abuela, lo que voy a darle ahora es una inyección de vitamina B12 de emergencia. Su cuerpo está en shock por la interrupción abrupta del tratamiento, y necesitamos estabilizar sus niveles neurológicos inmediatamente. Alexandra retrocedió instintivamente. No quiero ninguna inyección. No quiero más vitaminas. Abuela, intervino Sebastián. Elena dice que si no recibe esta inyección, podría sufrir daño cerebral permanente, o incluso convulsiones. El chantaje emocional era perfecto. Usar el amor de Alexandra por Sebastián para manipularla hacia la compliance. Elena había calculado que Alexandra no querría que Sebastián la viera sufrir consecuencias médicas terribles. ¿Dónde está Miguel?, preguntó Alexandra buscando desesperadamente un aliado. Tío Miguel tuvo que regresar a Veracruz por una emergencia de trabajo, mintió Sebastián. En realidad Elena había llamado al hotel donde se hospedaba Miguel, haciéndose pasar por una secretaria de su empresa, y diciéndole que necesitaba reportarse inmediatamente para una crisis en la plataforma petrolera. Alexandra se sintió completamente aislada. Elena había orquestado perfectamente la situación. Miguel había sido eliminado de la ecuación. Sebastián había sido manipulado para creer que ella estaba sufriendo una crisis mental. Y ahora estaba sola enfrentando una inyección que instintivamente sabía que la regresaría al estado de inconsciencia química. Por favor, suplicó Alexandra, solo déjenme ir al hospital. ¿Un hospital real? Con doctores que no conozco. Déjenme hacer exámenes de sangre independientes. Elena sabía que los exámenes de sangre revelarían inmediatamente la presencia de drogas psicotrópicas en niveles tóxicos. Abuela, usted está experimentando paranoia severa. Los hospitales no van a entender su condición específica. Podrían darle medicamentos que interactúen peligrosamente con su tratamiento actual. Exactamente, exclamó Alexandra con una claridad que sorprendió a Sebastián. Esa es precisamente la razón por la que necesito ir a un hospital. Para que doctores reales puedan ver qué medicamentos están en mi sistema. Elena se dio cuenta de que había cometido otro error lógico. Alexandra estaba pensando con demasiada claridad. Sebastián, dijo Elena firmemente, necesito que sostengas a tu abuela mientras le administro la inyección. Está demasiado agitada para cooperar voluntariamente. Sebastián vaciló. Algo sobre la petición de Elena le parecía profundamente incorrecto. ¿No deberíamos llamar a una ambulancia si está tan mal? Las ambulancias llevan a pacientes al hospital, donde doctores sin experiencia en su condición específica podrían causar daño irreversible, respondió Elena rápidamente. Sebastián, soy una profesional médica.
Sé exactamente lo que necesita tu abuela. Sebastián, dijo Alexandra mirando directamente a los ojos de su nieto. Te voy a pedir algo muy importante. Necesito que me mires, realmente me mires, y me digas si crees que estoy loca. Sebastián estudió el rostro de su abuela. Por primera vez en meses, sus ojos estaban claros y enfocados. Su voz era firme y coherente. No parecía confundida o desorientada como Elena había descrito. Abuela, tú pareces más como tú misma de lo que has parecido en semanas, admitió Sebastián lentamente. Elena sintió pánico al ver que estaba perdiendo la lealtad de Sebastián también. Sebastián, los pacientes psicóticos a menudo tienen momentos de lucidez aparente. Es parte del patrón de la enfermedad. Sebastián, continuó Alexandra ignorando a Elena. ¿Recuerdas cuando eras pequeño y te enseñé a hacer figuras de papel? ¿Recuerdas cómo solíamos sentarnos en el jardín y yo te contaba historias sobre cada flor? Sebastián asintió, sintiendo nostalgia por esos recuerdos. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos algo así juntos?, preguntó Alexandra. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación real donde yo fuera completamente presente? Sebastián se dio cuenta, con horror creciente, de que no podía recordar una sola interacción genuina con su abuela desde que Elena había comenzado el tratamiento vitamínico. Elena, dijo Sebastián lentamente, quiero que mi abuela vaya al hospital, quiero que doctores independientes la examinen. Sebastián, eso podría matarla, respondió Elena desesperadamente. ¿Y si no lo hacemos, qué?, preguntó Sebastián. ¿Seguirá tomando estas vitaminas por el resto de su vida? ¿Seguirá durmiendo 18 horas al día y apenas reconociendo a su propia familia? Elena se dio cuenta de que había perdido completamente el control de la situación. Su plan cuidadosamente construido se estaba desmoronando ante sus ojos. En un momento de desesperación, decidió revelar su verdadera naturaleza. Está bien, dijo Elena, su voz cambiando a un tono frío que ninguno de ellos había escuchado antes. ¿Quieren la verdad? La verdad es que Alexandra estaba destinada a morir sola y olvidada en esta casa. Yo le di propósito. Le di una razón para existir. Cuidar de mí. Sebastián y Alexandra la miraron con horror creciente. ¿Crees que disfruté limpiando sus babas y sus accidentes?, continuó Elena venenosamente. ¿Crees que quería pasar mis días libres con una vieja senil? Lo hice porque esta casa va a ser mía. Porque su dinero va a ser mío. Porque me lo merezco después de todo lo que he sacrificado. Elena, ¿qué estás diciendo?, preguntó Sebastián, sin poder creer lo que escuchaba. Estoy diciendo que tu preciosa abuela iba a convertirse en una carga para todos ustedes de todas formas. Al menos de esta manera, sirve para algo útil. Al menos de esta manera, alguien se beneficia de su deterioro inevitable. Elena sacó la jeringa nuevamente, pero esta vez no había pretensiones médicas en sus movimientos. Y ahora van a callarse y dejar que termine lo que comencé. O van a tener que explicar a la policía cómo la dulce enfermera Elena terminó muerta en un accidente doméstico. La amenaza explícita finalmente reveló completamente la verdadera naturaleza de Elena. Sebastián se colocó protectivamente frente a su abuela. Elena, aléjate de ella, dijo Sebastián sacando su teléfono. Voy a llamar a la policía. Hazlo, respondió Elena con una sonrisa cruel. Explícales cómo la familia negligente finalmente decidió prestar atención a la abuela enferma después de meses de ignorarla. Explícales cómo acusan a la enfermera dedicada que ha estado cuidándola gratuitamente. En ese momento crucial, Alexandra encontró una fuerza que no sabía que todavía poseía. Años de supervivencia, décadas de enfrentar adversidades, y el amor profundo por su familia se combinaron en un momento de claridad y determinación absolutas. Sebastián, dijo Alexandra con voz firme, llama a la policía ahora, y pídeles que traigan un kit de examen toxicológico.
¿Cómo sabes sobre kits toxicológicos?, preguntó Elena, sorprendida. Porque querida Elena, respondió Alexandra incorporándose completamente por primera vez en meses, soy mucho más inteligente de lo que pensaste. Y durante los últimos días, mientras pensabas que estaba completamente drogada, he estado fingiendo tomar tus medicamentos y escupirlos discretamente. La revelación golpeó a Elena como un rayo. Alexandra había estado recuperando gradualmente su capacidad mental durante días, fingiendo estar más incapacitada de lo que realmente estaba. Además, continuó Alexandra, grabé nuestra conversación de hace unos minutos con el teléfono de Sebastián, que activé discretamente cuando empezaste a amenazarnos. Elena se dio cuenta de que había sido completamente superada por la mujer que había subestimado fatalmente. El desafío final no había sido Elena probando a Alexandra, sino Alexandra probando que aún conservaba la inteligencia, la astucia y la fuerza para protegerse a sí misma y a su familia. La aplicación de todo lo que Alexandra había aprendido no era sobre aceptar medicamentos o confiar ciegamente en autoridades médicas, era sobre confiar en sus propios instintos, valorar las observaciones de quienes verdaderamente la amaban, y encontrar la fuerza para luchar por su autonomía cuando todo parecía perdido. El desafío final había sido superado, pero la verdadera transformación de Alexandra apenas comenzaba. A continuación, tienes otras 2 historias destacadas en tu pantalla. Si esta te ha gustado, no querrás dejarlas pasar. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones, para no perderte ninguna subida nuestra.